Hermanos queridos, con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos invocado tantas veces, queremos acercarnos hoy a una serie de palabras que son conflictivas, que están en el centro de muchas polémicas sobre el ministerio ordenado en nuestro tiempo. Son palabras como jerarquía, poder, autoridad, dignidad, magisterio. Lo que tienen en común todas estas palabras es que hacen referencia a que una persona, por ejemplo, un líder, pues tiene que ir delante y otros van detrás. Nuestra época, que en ese sentido es como una gran heredera de la Revolución Francesa, ama muchísimo la palabra igualdad. La han difundido tanto, la han propagado, la han inyectado tanto en nuestro ADN que todo lo que sea diferencia, jerarquía, poder, es visto instintivamente con bastante desconfianza, con bastante suspicacia. Yo recuerdo que en una comunidad religiosa femenina dejaron de utilizar la palabra superiora, la superiora, superiora no es, porque suena muy mal. Si ella es la superiora, entonces nosotras dirían ellas, nosotras somos las inferioras o las inferiores. Entonces, no, eso de que si hay superiores, entonces hay inferiores, no, quitemos esa terminología. Y esa manera de pensar ha entrado en muchas cosas. Por ejemplo, comentábamos en nuestra predicación anterior, cómo esta misma mentalidad llega también a la familia. Decir que el hombre es cabeza, decir que la mujer es ayuda adecuada, jamás. ¿Cómo me vas a poner a mí? Dice la mujer. Yo soy mujer, yo no soy ayuda de nadie. Aquí nos ayudamos ambos. Y ahí todo tiene que ser repartido, 50 y 50. Esa mentalidad, por una parte está respondiendo a toda una serie de abusos, pero por otra parte está produciendo una gran cantidad de confusiones. Y por eso realmente necesitamos mucho el auxilio del Espíritu Santo para tratar de traer un poco de luz sobre ese tema tan complejo. Tal vez la frase que acabo de decir resume bien el problema. El énfasis en la igualdad y por lo tanto el lenguaje de la democracia, el énfasis en la igualdad es un énfasis que responde o que trata de responder a una serie de abusos, pero que luego está trayendo una cantidad de confusiones. El padre Pedro nos mencionaba en su reflexión en la Eucaristía que presidió, nos hablaba de cómo esa confusión entra también en el tema eclesial y concretamente en la renovación carismática. Como algunos dicen, espérate, la renovación carismática es un movimiento laical, como quien dice, esto aquí es la base, aquí no viene la jerarquía a imponernos. Y en buena parte, una de las tareas, que casi me atrevo a llamarla una de las luchas actuales, es darnos cuenta de cómo esa presión democrática en el fondo significa una disolución del ministerio ordenado. Es decir, que no queremos jerarquía. Nosotros somos un ministerio laical. Y como somos laicales, entonces aquí no queremos sacerdotes. O si acaso que el sacerdote sea uno más. Le doy otro ejemplo. En algunas parroquias
de lugares de misión donde he estado en otros países, concretamente en Estados Unidos, se ha implementado mucho la idea del consejo parroquial. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una idea buena, en el sentido de que permite una mayor escucha, bueno, también libera al sacerdote de algunas tareas. Pero me llamó la atención una cierta parroquia en el vecino país, en Estados Unidos. Me llamó la atención una parroquia donde ya la situación era que el sacerdote tenía que pedirle permiso al consejo parroquial, por ejemplo, para ver si se podía traer a un cierto predicador. Parece que a mí como que me aprobaron, parece. Pero la situación era esa. Es decir, era el párroco diciéndole al consejo parroquial: mire, queremos invitar al padre fulanito. Y el consejo parroquial decía: no estamos de acuerdo. Y entonces el párroco tenía que decir: no, pero yo creo que es importante, sí, pero su opinión no es la nuestra. Y no hay presupuesto para eso. De una vez viene esa llave maestra del dinero. No hay presupuesto para eso. Entonces, fíjate cómo en este tema es un tema espinoso, es un tema incómodo. Cuando estaba preparando un poco la secuencia de este retiro, por supuesto pidiéndole a Dios su bondad, su misericordia, su luz, desde el principio sentí el tema incómodo va a ser el del jueves. Este tema es muy incómodo porque es un tema muy espinoso. Es el tema que tiene que ver con poder, jerarquía, autoridad. Y son palabras muy difíciles de pronunciar hoy. Hace 40 años yo estaba ingresando a la comunidad dominicana. Hice mi noviciado el año siguiente, en el 85. Y después inicié mis estudios de filosofía y teología, por supuesto, en el año 1986. Lo que se respiraba en aquella época, en los estudios eclesiásticos, no solo entre los dominicos, quizás menos entre los dominicos que en otras partes incluso, pero lo que se respiraba era una gran desconfianza hacia todo lo que fuera jerarquía. Todo lo que sea jerarquía, eso huele mal, eso huele mal. Que los obispos sacaron un documento, habrá que ver qué documento sacaron. Entonces, fíjate que es el mismo esquema. El laico desconfía del sacerdote y trata de controlarlo. El presbiterio desconfía del obispo y trata de controlarlo. Fuerzas de todos los colores, algunas oscuras, tratan de controlar al Papa. Es decir, entendamos, hermanos, la hora que estamos viviendo. Entendamos la gravedad y la complejidad de lo que estamos viviendo. Porque si nosotros, desde nuestro propio ministerio, sin tratar de quitarle nada a nadie ni negarle nada justo a nadie, si nosotros no tomamos orden en esto, no estamos respondiendo al querer de Cristo y no estamos respondiendo a la bondad de Dios. Por aquellos años de mi formación, un teólogo que después abandonó el sacerdocio, el ex franciscano Leonardo Boff, sacó un libro que me parece que muestra muy claramente la tensión que estoy tratando de describir y que con la bondad de Dios trataré también de ofrecer alguna solución. Ese libro se llama Iglesia, Carisma y Poder, que es como la visión de que el poder está siempre en tensión con el carisma. En mi país, no sé aquí, en mi país eso se expresaba de muchas maneras. Por ejemplo, una gran tensión entre la Conferencia de Religiosos de Colombia, que todos la llamamos la CRC, y la Conferencia Episcopal de Colombia.
una tensión entre los obispos y los religiosos. Y en muchos lugares se miraba a los religiosos como representantes de la base, mientras que los obispos son la jerarquía, el poder. Hay que reconocer que el ambiente para plantear este tipo de conversaciones es un ambiente enrarecido. ¿Por qué? Porque resulta que hay un pasado que no se puede negar y un pasado que sigue hoy en algunos lugares, y es un pasado de abuso, de autoritarismo. Por algo el Papa Francisco tantas veces se ha referido al clericalismo, que en el fondo no es otra cosa sino un abuso de palabras como autoridad, jerarquía, magisterio, dignidad. Y no cabe duda de que eso ha existido en la iglesia, eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Comentábamos en el desayuno de hoy con algunos hermanos sacerdotes y con algunos laicos, comentábamos historias sobre esto. ¿Cuántas veces llega el sacerdote a una nueva parroquia y empieza a cancelar grupos porque no le gustan, según su propio criterio? Y me llamó la atención y me dolió en la conversación que tuvimos esta mañana el lenguaje que utilizaba la persona que describía esto. Decía, nos echó de la parroquia. Se refería a un cierto caso que no es de hace 3 siglos, ni es del siglo XX, es siglo XXI. Y en este caso es México, igual podría ser otro país. O sea, el autoritarismo sigue. Y esa idea de que aquí llegué yo, casi como si tuviera un báculo, aquí llegué yo y aquí se hace lo que yo diga. Ese grupito no me gusta, cancelados. Pero padre, ¿quién es el párroco aquí? Se van, aquí no los quiero. Hay muchísimas formas de abuso y de autoritarismo, muchísimas. Yo recuerdo, y me duele todavía en el alma, una muchacha que tuvo un proceso de conversión precioso. Después de años de indiferencia frente a Dios, ella empieza a tomar en serio su fe, vuelve a los sacramentos, por supuesto se confiesa, o sea, un proceso de esos soñados, hermoso. Entonces, hablamos y le digo, me parece muy importante que tú asumas un servicio, un compromiso en tu parroquia. Semanas después me vuelvo a encontrar con la misma chica y le pregunto, bueno, ¿cómo te fue? Mal. Ya me dolió. Porque uno sabe lo que cuesta cada conversión. Ya me dolió. Le pregunto, ya con temor en mi corazón, ¿qué pasó? Llegué donde el párroco. El primer problema es llegar donde el párroco. Porque toca pedir cita, antesala, está ocupado, y la manera como me recibe el párroco es, prontico niña, prontico que tengo afán. O sea, es una persona que está regresando a Cristo. Es una persona que está tratando de encontrar casa en la iglesia. Y le recibe un hombre amargado, malgeniado, serio, un funcionario frío, que el saludo que le da es prontico niña que estoy de afán. Bueno, ella se traga esa mala cara, hace de cuenta que no ha oído nada y le explica, es que pues yo estoy volviendo a la iglesia, he tenido un camino de conversión. Resuma, por favor, muchachita, que es que hay bastante cosa que hacer. Resuma. Entonces ya ella se salta toda su conversión y dice, pues estoy buscando un lugar donde servir aquí en mi parroquia.
Usted perdone, pero para este año ya estamos llenos. Para este año ya estamos llenos. Esa conversación sucede en marzo o abril. O sea, este padre está mandando a esta niña recién convertida a que espere 7 u 8 meses para acercarse a ver si en la reunión ejecutiva del organigrama, del cronograma, del programa, para ver si ella cabe ahí. Para ver si ella cabe ahí. Esta muchacha duró años en un grupo protestante. Entonces ella me cuenta casi con lágrimas en los ojos, cuando yo llegué al grupo protestante, me recibieron entre abrazos y prácticamente besos. 3 semanas después, yo estaba ayudando a darle la bienvenida a la gente en las asambleas. 3 meses después, ya estaba haciendo ensayos con el coro. 1 año después, yo era de las, no me acuerdo cómo las llaman allá, educadoras o no sé qué, las que ayudan a transmitir la fe, a afianzar el querigma. Le tienen un nombre a eso. ¿Se nota la diferencia? Mientras tanto, este párroco la despachó en 7 minutos y lo último, tal vez él, para aliviar un poco su conciencia, le dice a la muchacha, la felicito por el paso que ha dado, nos vemos el otro año. La felicito por el paso que ha dado, nos vemos el otro año. Es decir, en 8 meses no se aparezca por aquí porque ya estamos copados, ya estamos llenos. Eso existe todavía. Esa no es una historia de la Europa medieval, que te puedo asegurar que había más lugar para los laicos en mucho de lo que llamamos Europa medieval. Es una historia de nuestros países. O sea que esas cosas existen. Entonces fíjate el tiempo tan complejo en el que estamos, amado hermano sacerdote, fíjate el tiempo en el que estamos. Que por una parte sigue vivo el clericalismo y el autoritarismo y el yo mando aquí y ese grupo no me gusta y eso me lo cancelan. ¿En cuántos grupos ha pasado eso? ¿En cuántos grupos? Yo podría contar muchas más historias. Otro muchacho también con un proceso de conversión le encantaba este aparato que hay ahí, esa batería. Pero resulta que el sacerdote no está de acuerdo con ese tipo de música. Entonces, ahí es donde uno entiende mucho del lenguaje del Papa Francisco. Esa necesidad de acoger, esa necesidad de recibir, esa necesidad de facilitar la entrada, incluso de ser iglesia en salida. En todo eso estamos de acuerdo. Pero es que paralelamente al fenómeno del autoritarismo, está el otro fenómeno muy complejo de una democratización, llamada democratización, que básicamente consiste en que el sacerdote no representa a nadie. Eso es gravísimo. Se ha ido metiendo en la iglesia y en una parte del último sínodo esa mentalidad estuvo clarísimamente. La mentalidad de que el sacerdote no representa a nadie. Que el sacerdote lo único que hace es representar a su propio grupo y que por consiguiente necesitamos representantes de otros estamentos de la iglesia. Es decir, que el sacerdote es simplemente un embajador de los clérigos y ahora necesitamos embajadores de los laicos. Yo no sé si esa era exactamente la idea, dudo mucho que sea la idea del Papa Francisco, pero la impresión que muchas personas tuvieron en el último sínodo fue esa. Es decir, que para tener representatividad de toda la iglesia, no basta con oír al sacerdote, porque el sacerdote solo se representa a sí mismo. El sacerdote está representando la casta sacerdotal. Nosotros conocemos en la iglesia, o mejor dicho, en la sociedad actual, nosotros conocemos
una confesión cristiana que desde hace décadas y décadas, algo menos de un siglo, tiene ese sistema de autorrepresentatividad. Se llama anglicanismo. Básicamente el sistema anglicano es un sistema parlamentario, el sistema de la iglesia anglicana. Es un sistema que funciona con 3 cámaras. Entonces está la Cámara de los Laicos, la Asamblea de los Laicos, está la Asamblea de los Presbíteros y está la Asamblea de los Obispos. Y para que se dé un cambio en la iglesia anglicana, un cambio que sea, digamos, obligatorio, que sea vinculante, tiene que pasar por las 3 cámaras, muy parecido a lo que sucede en un parlamento civil. En muchos países, por ejemplo el mío, la cosa funciona así: hay una cámara baja, Cámara de Representantes se le llama en mi país, y una cámara alta que se llama el Senado. Aquí supongo que es parecido, ¿cierto? Hay también esas 2 cámaras. ¿Cómo son? Diputados y senadores, gracias, aquí en la República Mexicana. Entonces los anglicanos funcionan así, es decir, los laicos estudian el tema para ver si conviene a los intereses de los laicos y a la manera de pensar de los laicos. Luego, los presbíteros y las presbíteras estudian el tema a ver si conviene a los presbíteros y las presbíteras. Y luego, los obispos y las obispas estudian el tema. O sea que por una parte, en nuestra Iglesia Católica tenemos huellas de un autoritarismo y un clericalismo feroz que tiene rostro duro, que tiene estructura completamente piramidal y opresiva, porque aquí se hace lo que yo diga, para eso soy el párroco. Por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos la tendencia esta anglicana que se va metiendo en la iglesia. Y esa tendencia anglicana es que si usted es sacerdote, usted solamente se representa a usted o representa a los otros sacerdotes. Pero usted se da cuenta lo grave que es esto. Yo no sé si todos hemos percibido lo grave que es esto. Esto es gravísimo. Es gravísimo por 2 razones principales que tienen que ver con la carta a los Efesios, porque nosotros seguimos con las cartas de la cautividad. Esto es gravísimo por 2 razones. Primera, esto significa que el presbítero ya no tiene un ministerio auténtico de pastor. Porque ¿cuál es el verdadero papel de un pastor? Cuidar, defender a las ovejas, alimentar a las ovejas. En el momento en el que el anglicanismo admitió ese sistema tricameral, laicos, presbíteros, obispos, en el momento en el que el anglicanismo admitió ese sistema parlamentario, le dio la espalda a la verdad fundamental de la Biblia sobre el ministerio pastoral. Porque si usted es sacerdote y usted solamente habla protegiendo el punto de vista o defendiendo los intereses de su casta, eso no es ser pastor. Si es necesario que al lado de usted que es sacerdote esté un laico, quiere decir que usted no está representando al laico. Y si usted no está representando al laico, usted no es pastor. Usted es miembro de un club, usted es miembro de una secta, usted es miembro de una casta. Usted no es pastor. Eso es lo gravísimo que tiene ese sistema. Bueno, yo sé que hoy no estoy como muy ecuménico, ¿no? Pero es que las cosas hay que decirlas. El anglicanismo ha traicionado a la Biblia en ese aspecto, en otros también, pero en ese aspecto.
El anglicanismo ha traicionado a la Biblia. Y el hecho de tener buenas relaciones con los anglicanos en términos de respeto no significa que uno va a admitir cualquier cosa de ellos como si todo diera lo mismo. Hay una traición a la palabra de Dios en el momento en el que usted dice que usted como sacerdote no puede representar al pueblo que le ha sido encomendado. Uno de los nombres más bellos que utiliza la Iglesia Católica para referirse al sacerdote que tiene un ministerio pastoral es la palabra cura. Porque la palabra cura, ustedes saben muy bien, hace referencia a la cura de almas. Por supuesto, está conectado con el verbo curar, pero es que curare en latín no es solamente sanar, sino es hacerse cargo, es cuidar. Ser cura es tener a tu cuidado, es tener en tu corazón, es tener en tus intereses los intereses de un pueblo. Si tú no eres representante de ese pueblo, y si hay que sentar a tu lado a una cantidad de hombres y de mujeres para que se representen a sí mismos, tú no eres cura. Tú no eres pastor. Y la gran pregunta es, ¿qué sentido tiene tu ordenación? ¿Qué sentido tiene el ministerio ordenado? Es decir, que estas preguntas, gravísimas preguntas, estas preguntas apuntan a algo muy serio, y es la identidad misma del ministerio ordenado. Por eso no nos extrañe que en algunos sacerdotes jóvenes, no en todos, se están presentando dos confusiones que son precisamente los dos extremos de los que estamos hablando. Entonces encontramos en algunos sacerdotes jóvenes actitudes absolutamente clericales, es decir, bajo la idea de que cuanto más distante, hierático, autoritario sea yo, mejor. Una actitud completamente retrógrada, clericalista, eso se está dando en algunos. En otros se da el otro extremo, y es el extremo de yo soy simplemente uno más. Es decir, no se preocupen, soy sacerdote, pero no se preocupen, uno más. Espérate, no eres uno más. Tienes un ministerio para toda la eternidad y tienes una dignidad ontológica, así hoy no guste hablar de eso. Bueno, todos estos minutos, hermanos, es solamente para plantear el problema. ¿Y el problema cuál es? Que estamos entre dos extremos. El extremo que vamos a llamar clericalista y el extremo que vamos a llamar democrático. El extremo democrático proviene de la Revolución Francesa. Bueno, se encarnó en la Revolución Francesa, proviene de ideas anteriores, básicamente de la Ilustración, y si retrocedemos más, se pueden rastrear al Renacimiento y no sé qué más. Entonces, la identidad sacerdotal está profundamente cuestionada, profundamente agrietada, y estamos viviendo tiempos de terrible confusión, porque para muchos afianzarse en su sacerdocio es tomar actitudes clericalistas, y para otros afianzarse en su sacerdocio es propugnar por una especie de disimulo permanente del sacerdocio, en todo. ¿Cómo nos ilumina? Ahora viene la pregunta. ¿Cómo nos ilumina el ejemplo de los santos? ¿Cómo nos ilumina la palabra de Dios? Y sobre todo, ¿cómo puede iluminarnos el Espíritu Santo en esta coyuntura? Para evitar tanto la iglesia parlamentaria al estilo anglicano, como la iglesia clericalista, idólatra del poder, con su multitud de vicios.
Empezando por algo que ya lo denunció el Papa Benedicto, porque es que hay gente que cree que estos problemas solamente surgieron con Francisco. No, señor, claro que no. Observe que ya en Juan Pablo II, pero muy claramente en Benedicto, hay una denuncia del clericalismo muy fuerte. Esa expresión, el carrerismo o carrierismo, es estar trepando. Ese me voy a portar bien y voy a ser muy suavecito, muy dócil, muy sonriente con los de arriba. Duro, despectivo, déspota con los de abajo. Eso es lo típico del carrierismo. Entonces, si se trata del vicario general, se trata del obispo, si se trata sobre todo del nuncio, ¿quién sabe qué pueda pasar? De un buen apretón de manos con el nuncio, ¿quién sabe qué pueda pasar? Entonces, síntoma típico del carrierismo es suavecito, dulzarrón y sonriente para arriba, déspota, amargado, tirano con los de abajo. Ese es típico el carrierismo. ¿Por qué? Porque todos los de abajo, qué terminología tan asquerosa, todos los de abajo son etapas que yo ya superé. En uno de tantos retiros que Dios me ha concedido ofrecer a sacerdotes, me comentaba en confesión uno de nuestros hermanos sacerdotes, me comentaba sobre su pecado de ascenso, trepar, subir, a ver hasta dónde llego. Papa, está difícil, pero vamos a ver hasta dónde llego. Y mire cómo describía este padre su pecado. Decía, básicamente él se estaba confesando de una rebeldía y un resentimiento con el obispo. ¿Y por qué? Porque llegó un obispo nuevo que le dañó su ascenso, le dañó su carrera. ¿Cómo fue eso? Pues resulta que en esa diócesis estaba más o menos claro para todos los presbíteros, y luego me he enterado que eso pasa en muchos lugares, estaba más o menos claro como una especie de escalera entre las parroquias. De manera que el recién ordenadito, que está fervoroso, que tiene salud de hierro y que se deja mandar, a ese se le manda a las periferias y que allá arranque de -0. Entonces vaya allá, sufra, pase mal, dicen en mi país, coma tierrita, y allá dura unos años. Si aguanta, no se retira, es digno de pasar al siguiente escalón. Siguiente escalón, ¿cuál es? Ya no es en el pueblito de Piedra Perdida, ahora es en el barrio subnormal, pero ya es en ciudad, ya subió, pero está en barrio subnormal. ¿Qué se hace en el barrio subnormal? Enterrar a todos los que van matando a los sicarios. Yo estuve en una misión aquí en México donde el sacerdote me describía eso, me decía, en este barrio lo que más se hace es enterrar a los que van matando. O sea, uno se sonríe, pero es una tragedia social y tiene algo de tragedia eclesial también. Entonces ya pasó al segundo escalón. Tercer escalón, entonces ya vas a una parroquia donde hay muchas familias, donde ya se puede salir después de las 8 de la noche, ya llegaste a otra parroquia. También pues hay unos cambios que se van viendo,
Dentro de todo ese proceso se van viendo unos cambios, ya estás en el tercer nivel. En el cuarto nivel ya llegas a las grandes parroquias. En el quinto nivel, pues ya estás en las mejores parroquias, las más tradicionales, donde está la gente de bien. Como dice una amiga mía, la gente divinamente. Ahí está. Esa es la escalera. Entonces este párroco ya había subido 2 o 3 de esos escalones, ya estaba como en el cuarto, tercero, cuarto. Oiga, y llega este obispo con la idea de que todos tenemos que servir. Y desde que el obispo empezó con ese lenguaje del servicio, a este hombre le empezó una tembladera. Dijo, está peligroso, ese tema del servicio está peligroso. Salieron de la misa de inauguración, toda esa historia me la aprendí yo, salieron de la misa de inauguración y comentaba el que se confesó después, hablaba con un compañero, ¿y qué te pareció? Y comentaban y decía el uno al otro, falta ver con qué va a salir, oiga ese lenguaje, falta ver con qué va a salir, dicho y hecho. Al primer cambio de sacerdotes, a este que ya estaba en nivel 4, lo devolvieron al nivel 1 otra vez. Ahora es para Arroyo Quebrado. Y él ya estaba subiendo. Lo devolvieron. Ese es el carrierismo. El carrierismo es cuanto mejor ingreso, cuantas mejores contactos sociales, cuanto mejor nivel de vida social y otros rasgos que no vale la pena detallar aquí. Ahí voy subiendo en mi carrera. Y muchas veces son las familias las que influyen en eso. Y aquí voy a dar un datico de mi propia familia. Figúrese usted, yo soy profesor universitario en Facultad de Teología, pero yo no tengo un tiempo completo, ni podría tenerlo con este servicio misionero. De hecho, no tengo tampoco un medio tiempo. Yo lo que tengo es lo que en mi país, y supongo que en otro lugar se llama hora cátedra. Eso es lo que yo tengo. Hace unos 25 años me preguntaba un pariente mío, de mi familia, por consiguiente, me preguntaba, bueno, ¿tú qué es lo que haces ahí en la comunidad? Entonces yo comenté, yo colaboro con algunas misiones y retiros y doy clases en la universidad. Ah, qué bueno, ¿y qué? No, pues estoy apenas de hora cátedra. Bueno, por algo se empieza. Oiga eso, por algo se empieza. 15 años después me encuentro con el mismo pariente. Me saluda siempre con mucho cariño. Nelson, qué bueno vernos. ¿Y en qué estás ahora? No, yo sigo dando unos retiros por ahí. Me invitaron a Torreón. Me invitaron a Torreón, fui dando unos retiros y... Bueno, ¿y la universidad qué? ¿Ya estás de decano, no? ¿Ya subiste? ¿Ya trepaste, no? ¿Ya vas más arriba? Digo, no, yo sigo con hora cátedra. Y de episcopado, ¿suena alguna cosa? O sea, fíjate el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo en el que todos esos clericalismos están vivos. Usted lea las homilías del Papa Francisco cada vez que ordena obispos y no hace sino repetir y repetir, me perdonarán, lo digo con amor al Papa, pero parece que sus homilías fueran fotocopias unas de otras. Siempre que hace una ordenación habla de lo mismo. El servicio, la necesidad del servicio, no estamos para encerrarnos en nuestras dignidades, sino para salir y buscar a las ovejas. Bueno, siempre dice lo mismo.
Pero ¿por qué nos lo repite? ¿No será porque lo necesitamos seguir oyendo? Entonces está ese tema. Y por eso se confesaba aquel padre. Y por eso decía, estoy lleno de rebeldía y de amargura, porque me devolvieron. Me bajaron de mi escalera. Yo estaba subiendo y me bajó el obispo. Me bajó. Por eso estoy resentido. Me dañó mi carrera. Ahora, ¿quién va a pensar en mí? ¿Quién se va a fijar en mí? Allá lo único que hay son una cantidad de señoras ahí y de muchachitos. O sea, él no ve ovejas. Él no ve la sangre de Cristo. Él ve en quién me puedo apoyar para subir. En dónde tengo contactos para subir. Eso existe. Pero la reacción que se está dando en muchos lugares frente a ese clericalismo, yo creo que corresponde a lo que dice el refrán. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Porque el remedio que se está planteando en muchos lugares es la anglicanización de la Iglesia Católica. Y hay que tener mucho cuidado y hay que orar, porque una mala interpretación de este sínodo, de la sinodalidad, y una mala interpretación de la sinodalidad, en el fondo lo que significa es volver anglicana a la Iglesia Católica. Eso es lo que significa. Yo me ponía a pensar, y sé que estoy dañando mi carrera con esto que estoy grabando, porque con esto que estoy grabando, las últimas esperanzas de ascenso se acabaron. Se acabaron. Pero yo me ponía a pensar, ustedes saben que los sínodos son una institución del Concilio Vaticano II. Y el nombre oficial es Sínodo de los Obispos. El Papa Francisco quiso que hubiera una cantidad de representación, de representantes de otros lugares de la Iglesia, por aquello de hacer visible la escucha dentro de la Iglesia. Pero yo me hacía esta pregunta: a este Papa, o humanamente hablando, al próximo Papa, cuando le toque convocar el próximo sínodo, ¿se imagina usted el problema tan grave en el que estamos? Y sé que estoy arriesgando mucho con estas palabras, pero alguien tiene que decirlas. ¿Usted se imagina el problema tan grave para el próximo Papa convocar el próximo sínodo? Porque resulta que si ese próximo Papa, o pero bueno, humanamente hablando, decimos así, si ese próximo Papa, al convocar el sínodo, restablece lo que dijo el Vaticano II, que es sínodo de los obispos, ¿qué va a decir la gente? No se escucharon todas las voces. Era necesario que estuvieran presentes los laicos. Pero yo le digo una cosa: cuando la Iglesia tiene que sentar juntos al obispo, al sacerdote, a la religiosa y al laico, es porque hemos perdido la identidad del ministerio ordenado. Cuando el obispo no puede hablar cuidando los intereses, el corazón, el bienestar integral, el camino de santidad de sus sacerdotes y de todo el pueblo que le ha sido encomendado, cuando el obispo no puede garantizar eso, estamos en gravísimos problemas de comprensión del ministerio ordenado. Entonces usted lo que quiere, porque eso me lo han dicho algunos que me han escuchado esto, entonces dicen, es que usted lo que quiere es una iglesia piramidal, jerárquica, donde solo hable el obispo. No. Se lo voy a decir con esta expresión que me parece muy bella. Yo quiero que en la voz del obispo estén todas las voces, porque eso es ser pastor. Quiero que en la voz del sacerdote estén todas las voces, porque eso es ser presbítero.
Si tu voz es solamente tu voz, no eres presbítero. Si tu voz es solamente tu voz, no eres pastor. Porque si tú únicamente estás peleando por tus intereses o los intereses de tu casta, no eres sacerdote de Cristo. Eso no es ser sacerdote de Cristo. Hermanos, la carta a los Hebreos nos enseña qué significa ser sacerdote. La carta a los Hebreos nos enseña que Cristo intercede por nosotros. Bueno, eso lo sabemos todos. Es decir, ese es un dato que propiamente se nos ha vuelto como paisaje. Que Cristo intercede por nosotros, sí. ¿Lo hemos meditado? ¿Tú sabes lo que significa que Cristo intercede por nosotros? Te voy a decir esto. Que Cristo intercede por nosotros quiere decir que mi dolor, mis necesidades, mi bienestar en Dios y mi camino de santidad están en la voz de Él. Dicho de otra manera, el Padre Celestial no necesita que al lado de la voz de Cristo estén otras voces representándose, autorrepresentándose. ¿Por qué? Porque en la voz de Cristo están todas las voces. En la voz de Cristo están todas las voces. No se necesita otra voz al lado de la voz de Cristo, porque Él es el que nos representa. Él es nuestro embajador. Es más, utilizando una frase de San Agustín que decía: tú estás más adentro de mí que yo mismo. Frase profundísima como tantas de San Agustín. Jesús me conoce más de lo que yo me conozco y por consiguiente Jesús me representa más de lo que yo podría autorrepresentarme. Ese es el sentido profundo de esa frase que malinterpretan los protestantes. Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Eso está en primera carta de Timoteo. El auténtico sentido de eso es: mi voz ya está en la voz de Él. Ya está en la voz de Él. Mis intereses ya están en su corazón. Mis preocupaciones ya son más suyas que mías. Mi bien lo conoce más Él que yo mismo. Eso es ser el sumo y eterno sacerdote. Amigos y hermanos, eso nos corresponde ser a nosotros. De tal manera hemos de vivir nosotros que la voz del campesino maltratado, o del indígena olvidado, o del joven confundido, o de la mujer abusada, o del pecador que busca conversión, o del inmigrante que ha sido engañado y estafado, todas las voces, todas, tienen que salir por tu garganta de sacerdote. Todas. Eso es ser sacerdote. Ser sacerdote no es rodearse de una cantidad de gente para que ellos hablen porque yo no soy capaz de representarlos. Ser sacerdote es tomar todos los dolores, todas las búsquedas, todos los lamentos, todas las súplicas y hacerlas mías. Hay algo muy hermoso que se encuentra en el profeta Daniel, que es un ejemplo único en el Antiguo Testamento. Ejemplo único, porque es el libro de un profeta elogiando a otro profeta. Busquen el profeta Daniel, donde se encuentra ese texto que luego la iglesia ha hecho suyo, por allá en el común de pastores o de doctores.
Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Pero cuando en el profeta Daniel leemos esa frase se refiere a alguien. Ese alguien es Jeremías. O sea que es el libro del profeta Daniel haciendo un cariñoso elogio de Jeremías. Entonces, ¿quién era Jeremías? Que en eso tuvo como una labor sacerdotal. ¿Quién es Jeremías? Jeremías es el que ama mucho a sus hermanos porque ora mucho por su pueblo. Dicho de otra manera, el dolor del pueblo, el arrepentimiento del pueblo, el anhelo del pueblo estaba en la garganta de Jeremías. Jeremías amó tanto al pueblo, que la voz del pueblo era la voz de Jeremías. No es el único caso. Tenemos otro inmenso mediador en la persona de Moisés. Escuchemos, oremos aquel texto del libro de los Números, que nos representa de una manera tan gráfica, tan elocuente, nos presenta una especie de discusión entre Dios y Moisés. Dios le dice a Moisés: voy a acabar con este pueblo. Hay una antropomorfización de Dios ahí. Eso nos lo explican todos los exégetas. Es Dios disgustado y frustrado. Se ponen unos sentimientos humanos en Dios para que entendamos el sentido de la gloria divina. Pero no dañemos la metáfora. Describo lo que cuenta el texto, porque es que me fascina ese diálogo entre Dios y Moisés. Dios le dice a Moisés: ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Lo que me encanta es que Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú, Moisés, sacaste de Egipto. Y Moisés le responde a Dios: no hagas eso, Señor, porque Dios hablaba de destruir. No hagas eso, Señor, con el pueblo que tú sacaste de Egipto. Eso es lindísimo, lindísimo. Que no vayan a decir las naciones: con mala intención los sacó de Egipto para hacerlos perecer en el desierto. A mí me parece tan perfecta la intercesión de Moisés en ese pasaje del libro de los Números, tan perfecta por tres razones, para que aprendamos, hermanos amados, para que aprendamos a ser sacerdotes. Mire usted lo que es ser sacerdote y representar al pueblo. Tres razones que muestran la perfección de la intercesión de Moisés. Primero, ¿cuál es el interés de Moisés? El interés de Moisés es la gloria divina. Por eso Moisés dice: mira, si se mueren aquí en el desierto, vas a quedar mal tú, porque las naciones van a decir: lo sacó con mala intención de Egipto. Es decir, a Moisés le duele la gloria de Dios, le duele la gloria de Dios. Primer rasgo de altísima perfección espiritual en Moisés: pone en primer lugar la gloria divina. Segundo, le duele ese pueblo, aunque sea un pueblo pecador. Le duele ese pueblo. No oculta, no disimula, no excusa el pecado de ellos, pero le duele el pueblo. Sabe que han obrado mal. Hace poco, ustedes saben que mi país, como tantos otros, está viviendo un tiempo muy malo, con un gobierno terrible con la iglesia, y así estamos en muchos sitios.
solo que allá está más disimulada la cosa, pero terrible. Y escuchaba una oración, no sé quién la compuso, eso circuló por internet en torno a la fiesta del Sagrado Corazón. Una oración lindísima que decía: Señor, no le des la espalda a este pueblo que te ha abandonado. Eso refiriéndose a mi país, pero creo que se aplica a muchas partes. Porque Colombia le ha dado la espalda a Cristo de muchas maneras. Por ejemplo, Colombia tiene una de las peores leyes de eutanasia de todo el planeta Tierra. Mi país tiene leyes de eutanasia peores que las que existen en Francia, lo que se está discutiendo ahora en Reino Unido. Hay tantas ofensas a Dios en Colombia que me da vergüenza en eso ser colombiano. Bueno, esa oración se parece a la de Moisés. No abandones al pueblo que te ha dado la espalda. A Moisés le duele el pueblo. A Moisés le duele lo que le va a pasar a ese pueblo. Compadécete de ese pueblo. Dales otra oportunidad. Esa es la segunda perfección de Moisés. O sea que el sacerdote está llamado a llevar una vida de dolores. No me hagan esa cara. Al sacerdote le corresponde llevar una vida de dolores. ¿Por qué? Porque tiene que dolerle la gloria de Cristo, que es ofendida de tantas maneras. Y tiene que dolerle el pueblo, así sea el mismo pueblo el que cava su tumba y empeora su ruina con su propio pecado. Pero al sacerdote le tiene que doler el pueblo. Solo aquel que tiene dolor por la gloria divina y dolor por el daño que sufre el pueblo, solo el que tiene esos dos dolores y los conecta, será un buen sacerdote, será un buen pastor, será un buen intercesor. Pero nos falta la tercera característica: la capacidad de posponerse. El libro del Deuteronomio hace dos elogios grandísimos de Moisés. Dice: no había hombre más humilde que Moisés en toda la tierra. Y dice: no había hombre que sufriera tanto como Moisés. Nadie tan sufrido, nadie tan humilde. Eso es ser sacerdote. Algunos de ustedes prestan servicio en seminarios. Sé que unos pocos de ustedes están muy cerca de la formación de sacerdotes. Yo les pido, mejor dicho, yo les suplico a ustedes, hablen de estas cosas a los seminaristas, para que no caigan ni en esos clericalismos que consideran que todo está en una dignidad. Ahora, en palabras del santo cura de Ars, tengo dignidad por encima de los ángeles, porque ningún ángel puede consagrar y yo sí. Cuidado con esos orgullos que tienen aroma de infierno y de Satanás. Cuidado con esos orgullos. Pero para no caer en ese clericalismo y para no caer en ese parlamentarismo anglicano, la respuesta es el estilo de intercesión de Moisés, que por supuesto tiene toda su perfección en Jesús nuestro Señor. Tiene que dolerme la gloria divina. Tiene que dolerme el daño que se hace al pueblo. Y tengo que estar dispuesto a desaparecer yo. El lema fundamental del buen sacerdote es yo después. Yo después. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica varios santos, pero uno de ellos es tan conocido que toca mencionarlo inmediatamente. Es nuestro amado Francisco de Asís. Nosotros los dominicos lo llamamos también nuestro Padre San Francisco. Lo consideramos inspiración y fuente para nuestra propia vida dominicana, aunque nuestro fundador, por supuesto, es Santo Domingo.
Ustedes han oído que los franciscanos, de los cuales tenemos a unos hermanos queridos aquí, ellos firman OFM, Ordo Fratrum Minorum. ¿Qué significa la minoridad? ¿Qué significa ser un fraile menor? Menor, ¿qué quiere decir? El que se pospone, el que está dispuesto a posponerse. Hoy les invito a todos, y me invito yo, a que todos seamos sacerdotes menores. ¿En qué sentido menores? En el sentido de ser capaces de decir yo después, yo después. Esa es la más profunda espiritualidad sacerdotal, yo después. Por eso toda esa simbología franciscana que es tan rica, que es tan bella y que ha dejado impregnada con su espiritualidad a todo México. Varias veces hemos comentado que Dios le concedió a la orden franciscana ser la primera en la evangelización de estas hermosas e inmensas tierras. Usted conoce, por ejemplo, la famosa TAU, la TAU franciscana. ¿Cuál es la importancia de la TAU? Que es la última letra, es la minoridad. Pues todo sacerdote tiene que aprender de Francisco de Asís, que por cierto no fue sacerdote, entre otras cosas por humildad. La iglesia lo celebra como diácono. Entonces, de lo que se trata es de la minoridad, de lo que se trata es de ser como Moisés, yo después. Pero el yo después es insoportable para la carne. Y la carne se rebela. Y la carne pregunta con el apóstol San Pedro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? La carne se rebela. La carne se rebela. Pero de nuevo, hoy estoy como demasiado franciscano, tengo que moderarme un poco. Sí. Sí, tampoco, hay que conservar un poquito dominico. Oiga, acuérdese la famosísima oración de San Francisco: mi Dios y mi todo, que a veces hasta la citan en latín, Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Entonces la espiritualidad sacerdotal es esa. La espiritualidad sacerdotal es ir encontrando mi Dios y mi todo. La espiritualidad sacerdotal es ser capaz de decir yo después. Y por eso la amargura por la que pasó el Papa Benedicto al comprobar que tantísimos, miles y miles de sacerdotes hemos caído en los ascensos y la escalera y el estar trepando. El carrierismo es completamente contrario al sacerdocio. Una vez un sacerdote me describía el daño pastoral que tiene el carrierismo. Él me decía: cuando un sacerdote está en un oficio, por ejemplo una parroquia, pero aspirando al siguiente escalón, entonces no está ni allá ni acá. Allá no está porque no es párroco de ese lugar, y aquí no está porque su corazón no está aquí. Lo más triste que yo he oído que alguna vez decían de un cierto obispo colombiano, lo más triste, decían muchos en la diócesis, yo espero que hayan estado equivocados. Mire lo que decían: a este monseñor se le nota que está de paso. Una diócesis más bien humilde, dentro de lo que pueden ser humildes las diócesis, que las hay. Un obispo humilde. Bueno, el obispo no tan humilde, la diócesis sí. Pero mira lo que la gente decía, porque la gente siente eso. Es decir, usted conoce esa pieza de las monturas de los caballos que se llama el estribo, ¿no? Entonces decían: nosotros somos el estribo.
O sea, simplemente el obispo ese obispo, se está parando aquí, pero para subir más alto. Él está aquí de paso. Y la gente lo decía con dolor y con ironía. Está de aquí de paso. Nosotros somos el estribo, esa expresión la utilizaban. Nosotros somos el estribo. Hermanos, la gente se da cuenta cuando nosotros estamos solamente de paso. La gente se da cuenta cuando nosotros estamos mirando más alto. ¿Y saben qué se da cuenta? En la actitud que tuvo aquel padrecito con la amiga mía que les dije. Niña, resuma. Que yo me convertí, sí, como mucho se convirtió, siga, ¿y qué pasó? Que hay una historia de amor de Cristo conmigo. Ay, niña, perdóneme, pero es que tengo mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Más que estar oyendo historias de amor de Cristo, ¿qué necesita? ¿Qué tal ese corazón de sacerdote? Yo no estoy para estar oyendo historias de amor de Cristo. Tengo cosas importantes que hacer, más que el amor de Cristo. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? Entonces hay una respuesta, pregunto, hay una respuesta frente a ese clericalismo que aplasta a la gente y que la mira como un estribo, y una respuesta que sea respuesta frente a esa versión parlamentaria y democrática de la iglesia estilo anglicano. ¿Hay una respuesta? Claro que hay una respuesta. La respuesta es la cruz. La respuesta nos la han dado santos como Francisco. La respuesta es yo después. La respuesta es he venido para entregarlo todo, para darlo todo. Quiero darlo todo por aquel que lo dio todo y que me ha dado todo. Ese es el sacerdote. Quiero darlo todo por aquel que lo dio todo y que me ha dado todo. Ese es el sacerdote. Ese sacerdote acumulará en su pecho los dolores y las lágrimas de todos y tendrá en su garganta la voz de todos. Empezando, como nos ha dicho tantas veces el Papa, empezando por los más pobres. Ese sacerdote tendrá aquí la voz de los pobres, aquí la tendrá. La voz de los que sufren, la voz de los chiquitos, la voz de los pequeñitos, la voz de los olvidados, la voz de los marginados, la voz de los que son despreciados por el mundo porque no sirven sino para una estadística o para asegurar una partida presupuestaria. Esas voces son las que tienen que estar aquí. Y en la medida en que más y más sacerdotes tengamos las voces de nuestro pueblo aquí, y en la medida en que haya más y más obispos que tengan aquí las voces de toda su grey, entonces el sínodo de los obispos será un sínodo de toda la iglesia. No será necesario estar llamando a otros representantes a que representen los intereses de las mujeres, los intereses de las religiosas, los intereses de los afrodescendientes, los intereses de los indígenas. No. Si nosotros tenemos que llamar a un sínodo, aquí el indígena, aquí el afrodescendiente, aquí la religiosa, aquí el separado, aquí el homosexual, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Que no somos sacerdotes, que no tenemos aquí la voz de todos ellos. Tenemos que tener aquí la voz de ellos y tener aquí el dolor de todos ellos. Esos son los obispos que necesitamos, esos son los sacerdotes que necesitamos. Pero para eso hay que seguir el camino de la minoridad, el camino de la humildad. Y ahora por fin, podemos leer y creo que podemos entender mejor. Efesios 4, versículo 11. A mí esto me conmueve. Cuando yo pienso, ya me lo han oído muchas veces, perdónenme que yo repita tanto,
Pero cuando yo pienso que esto lo escribía un hombre en la cárcel, me sacude la santidad de este varón de Dios. Efesios 4:11 y siguientes. Dice aquí, se refiere a Dios, Dios Padre. Dios Padre dio a algunos, otros dicen que se refiere a Cristo, dejémoslo así. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, ¿para qué viene toda esa escalera? ¿Para qué viene toda esa jerarquía? ¿Para qué viene toda esa burocracia? Tiene un propósito, versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso soy sacerdote, para la edificación del cuerpo de Cristo. O para eso soy obispo, o para eso soy teólogo, o para eso soy catequista. Para eso somos lo que somos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, ¿cuál es la meta? Lo sigue diciendo Pablo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Para qué me mandaron a la parroquia de Arroyo Quebrado? ¿Para qué me sacaron de mi carrera, de mi ascenso impresionante? Yo era un astro fulgurante ascendiendo. ¿Para qué me sacaron de ahí? Aquí lo responde. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Para qué estoy en piedra perdida? Para que los jovencitos y las mujeres violentadas y los matrimonios en crisis y los pobres y los indígenas de piedra perdida lleguen a conocer plenamente quién es el Hijo de Dios. Para eso estoy allá, para eso estoy allá, para llegar a la plenitud, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso, para que crezcan en Cristo. Yo no estoy ahí para convertirlos en el estribo y subir yo. No. Estoy ahí no para hundirlos mientras yo subo, sino para subirlos. Y Dios verá dónde me pone. Probablemente tendré que bajar yo. Porque aquella frase de Juan Bautista, hay que saber aplicarla no solamente a Cristo, el Rey majestuoso de los cielos, sino a Cristo, el peregrino a quien hay que dar de comer y al que hay que dar de beber. ¿Y qué dijo Juan Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Te pido que en este momento, ya vamos a hacer la oración, te pido que en este momento te acuerdes de tu parroquia. Sobre todo te pido que recuerdes a los más tristes, a los más solos, a los más olvidados, a los más desprotegidos, a los más confundidos de ese lugar donde tú estás. Acuérdate, tráelos a la memoria. Ponlos en el altar de tu pecho, hermano sacerdote, ponlos en el altar de tu pecho. Acuérdate de ellos y piensa que ellos también tienen derecho al Evangelio, que ellos tienen derecho a llegar a la plenitud en Cristo y que interesa que ellos crezcan, lo dice Pablo, que crezcan hasta llegar a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es Efesios capítulo 4. ¿Para qué estoy yo? Para que ellos crezcan. Exactamente lo contrario del estribo. El estribo es yo hundo al estribo y subo yo. Nosotros somos al contrario. Es para que ellos suban, para que ellos crezcan. Conviene que Cristo crezca, decía un canto carismático por allá de mis años
Mozos. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. El hecho de oír que muchos cantan significa que hay mucha gente de mi edad, gracias a Dios. Es que usted sabe lo que me pasó en un encuentro de jóvenes de la Renovación Carismática allá en mi país. Empiezo yo allá con mis cantos viejos, el alabaré y el yo tengo un amigo. Y estos muchachos no sabían cómo seguirme. ¿Yo qué hice? Pedí un bastón, una silla de ruedas y salí de ahí. ¿Y qué más hacía? Sí hay respuesta frente al clericalismo y el parlamentarismo, y no hay que escoger entre alguna de las dos. Sí hay respuesta. La respuesta es sacerdotes santos, sacerdotes humildes, sacerdotes que pongan primero la gloria de Dios, que pongan después el dolor del prójimo y que sean capaces de llegar a la noche en soledad a una casa cural fría para arrodillarse un momento delante de Cristo y decirle: yo después. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Espíritu Santo, enséñanos a ser sacerdotes. Espíritu Santo, enséñanos a ser servidores. Hoy Espíritu Santo, hoy siento asco de cualquier movimiento de vanidad que haya podido llegar a mi corazón, que sé que ha llegado. No es hipótesis, sé que ha llegado. Hoy me arrepiento de toda vanidad, de toda arrogancia, de toda prepotencia, de toda soberbia, de todo clericalismo. Me arrepiento. No solamente porque he ocultado tu corazón divino, sino porque he maltratado a los que tú más amas. Señor, ¿qué juicio me espera a mí? Estamos en la semana en que más se habla del juicio final. ¿Qué juicio me espera a mí? Cuando yo tenga que presentarme ante ti y tú me digas: ¿por qué maltrataste a mis pequeñitos? ¿Por qué me los trataste así? Yo los amo, ¿por qué les hiciste eso? Y yo no tendré ninguna respuesta, Señor. Solamente bajaré la cabeza y te repetiré 1000 veces: perdóname. Perdóname porque me ganó el mundo. Perdóname porque me ganó mi carne. Perdóname porque me ganaron los intereses de esta tierra. Perdóname. Pero hermanos, no ha llegado esa hora todavía. ¿Tú sabes por qué estamos vivos? ¿Tú sabes por qué estamos aquí de pie en esta sala, en esta asamblea? ¿Tú sabes por qué estamos aquí? Porque la misericordia de Dios nos está dando todavía unos días o unos años para ver si al fin aprendemos a ser sacerdotes. ¿Tú sabes por qué no nos hemos muerto? Porque todavía no hemos aprendido. Y es Cristo el que te está diciendo: te voy a dar todavía otra oportunidad. Pero por favor aprende, y aprende rápido, que tú no sabes cuántos retiros te quedan. Aprende rápido. Por favor aprende, hijo, y aprende pronto, y aprende bien. A ver cómo aprendes a ser sacerdote, que no te queda un tiempo infinito. Aprende. No te dije en el Evangelio: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué parte de ese versículo no entiendes?
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué no entiendes? Si tienes todos los días la palabra en tus manos, ¿por qué no entiendes? Si todos los días lees mi palabra y la predicas, ¿por qué no entiendes? Si todos los días me tienes en tus manos, si todos los días me recibes en tu boca, ¿por qué no entiendes? Y yo le diré, perdóname, Señor, perdóname. La falla ha sido mía. La falla ha sido mía. Yo quiero enmendarme. Gracias por este retiro. Yo quiero enmendarme. Yo quiero empezar a ser sacerdote. Si decía San Ignacio de Antioquía, voy a empezar a ser cristiano, ¿qué diré yo, Dios mío? ¿Qué diré yo? Yo quiero aprender a ser sacerdote. Quiero aprender a orar bien. Quiero aprender a servir bien. Quiero aprender a callar cuando tengo que callar. Quiero aprender a poner en primer lugar tu gloria, Jesús. Quiero llevar a mi pecho todos los dolores de todos mis hermanos. Y cuando llegue la noche, quiero postrarme ante tu cruz y ante tu sagrario y decirte, yo después. O como decía Santo Tomás de Aquino, le preguntó Cristo, ¿has escrito bien de mí, Tomás? ¿Qué quieres? Y respondió Tomás, non nisi te, Domine, nada, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Me encanta mi heredad, me encanta mi lote. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Espíritu Santo, trae conversión a nuestros corazones. Espíritu Santo, solo tú puedes hacerlo. Espíritu Santo, solo tú puedes cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne. El corazón de piedra solo piensa en su piedra. El corazón de carne lleva el palpitar de todos, empezando por los más pequeñitos, los más dolidos, los más tristes, los más pobres. Trae el corazón de carne a mi carne. Yo no sé cuántos años me quedan, yo no sé cuántos retiros me quedan. Una vez estaba yo predicando esto en un grupo de laicos, esto que estoy diciendo, que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y entonces hicimos una oración pidiéndole a Dios por el primero de nosotros que fuera a morir. Era un grupo muy bonito de laicos. Cuando nos encontramos al siguiente retiro, me dijeron, qué bueno que usted hizo esa oración, Padre, porque el hermano Luis Fernando ya se lo llevó el Señor. Hermanos, si nos volvemos a encontrar en otro retiro, ¿estaremos todos? Solo Dios lo sabe. Quizás no. ¿Cuánto tiempo me queda para aprender a ser sacerdote? Muchos de nosotros contamos los años de ordenación. Deberíamos contar más bien los años que nos quedan, porque esos son los años que tenemos para enmendarnos y para empezar a servir a Cristo en serio. Espíritu Santo, solo tú puedes hacerlo. Espíritu Santo, ven con poder sobre esta asamblea. Espíritu Santo, enséñanos a decir la palabra yo después. Enséñanos el misterio de la cruz. Enséñanos la ciencia de la conversión. O como decía Edith Stein, la ciencia de la cruz. Enséñanos a dar el paso, a convertirnos, a confiar, a creer. Enséñame a ser sacerdote. Este es un jueves sacerdotal. Enséñame a ser sacerdote. Enséñame a ser sacerdote. Yo no sé cuántos días me quedan. Yo no sé si este es mi último retiro. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero el tiempo que me quede, que sea para ti. Cada día que me quede, que sea para ti, Espíritu Santo de Dios.
sea solo para ti. Hoy les voy a pedir, vamos a cantar otro, hermano querido. Hoy les voy a pedir que cantemos el canto vocacional que todos sabemos, el pescador de hombres. Vamos a cantarlo, pero yo creo que hoy va a tener un sentido más profundo para nosotros. Vamos a cantarlo. Y sobre todo ponle cuidado a eso, que lo hemos cantado muchas veces desde que empezamos nuestro camino. Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Hoy tómatelo en serio, por favor, hermano, tómatelo en serio, que de verdad te miró a los ojos. A ti te miró a los ojos, sabiendo quién eras y quién es Él. Tómatelo en serio, sonríele también y acéptale su propuesta de amor. Cantemos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga Con amor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. Tú sabes bien lo que tengo.